Bienvenida comunidad Radio Escucha a un episodio más de Las Mujeres Facturan, un podcast que analiza quiénes son las trabajadoras digitales, su vida en las calles, sus historias, motivaciones y realidades cotidianas. Desde CIMAC Radio y sus redes sociales, llegamos a tus oídos. ¡Comenzamos! Muy buen día, tengan toda nuestra audiencia. Estamos en un episodio más de Las Mujeres Facturan, nuestro podcast semanal feminista en donde hablamos de las novedosas formas de producir riqueza de las mujeres. El día de hoy abordaremos varios temas que en los anteriores episodios se quedaron un poco en el tintero. Por ejemplo, el tema de la precarización digital, de las mujeres conductoras, de las mujeres repartidoras en México, en Latinoamérica, pero sobre todo también de conceptos muy importantes para el análisis más profundo de las desigualdades que tienen que ver con la economía feminista, que tienen que ver con la economía del cuidado, pero sobre todo también con un tema de justicia social, de justicia hacia los derechos de las mujeres y el ejercicio de sus derechos efectivamente. Yo quiero darle la bienvenida nuevamente a Oli. Oli nos dejó un poco olvidadas la semana pasada porque andaba de parranda, andaba cotorreando. Oli, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Wendy. Sí, estuvo bueno el cotorreo, hubo mucho trabajo, mucha incidencia en otros espacios, agendas con las mujeres con discapacidad, con las mujeres de la diversidad sexogenérica, pero también como reconociendo mucho que este espacio es necesario y gracias a toda la audiencia que nos está escuchando. Oli, por venir, y ya nos contarás en el transcurso a ver cómo te fue en esta semana tan interesante. Y pues también darle la bienvenida a Viri. Viri también anduvo ausente, andaba con un tema de salud compleja, pero ya estamos aquí. ¿Cómo estás, Viri? Ya estoy como nueva al 100. Ay, perdón. Eso, muy bien, mi Viri. Pues efectivamente hoy nos toca platicar entre nosotras. Hoy no vino alguna de nuestras invitadas, pero nos interesa mucho que en la audiencia, entre nosotras, nos quede pues un poquito más amplio el panorama, el concepto respecto a dónde estamos paradas en términos de economía global, ¿no? Cómo estamos, en dónde estamos, pero también este análisis desde la óptica feminista que nos permite revisar en dónde están los nudos que no permiten que las mujeres accedamos a mejores condiciones económicas, a créditos, a salarios justos. Es más, yo lo ampliaría un poco más, a la riqueza que generamos todos y todas en este país. Y me gustaría preguntarte, Oli, ¿cómo estamos en este tema de la economía feminista y la gig economy? ¿Cómo perfilar, cómo introducirnos desde esta óptica a estas nuevas maneras de generar riqueza desde lo digital? Y sobre todo con nuestras colegas repartidoras y conductoras que en el día a día pues sí son trabajadoras, pero no lo son, ¿no? Por esto que decíamos esta condición que se puso en las nuevas leyes o en estas modificaciones de las leyes de que no eres trabajadora sino hasta que te conectas. Antes de que te conectes no eres trabajadora, es como estás en el limbo. ¿Cómo está? Pues sí, es un tema bien interesante, Wendy. Yo la verdad es que he estado tratando de desmenuzarlo de la siguiente manera, porque como vimos en un programa anterior, en el papelito, en la teoría se escucha bien bonito y se escucha accesible y se escucha como que sí genera justo riqueza, igualdad y esta palabra maravillosa que ya se utiliza hasta como eslogan político de que empodera a las mujeres. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay que desmenuzar. Una cosa es el empoderamiento económico de las mujeres que se da desde el momento en que las mujeres, ya lo vimos también, tras un largo proceso histórico de acceder a un empleo, ¿no? Pues empiezan a empoderarse. ¿Por qué? Porque ganan su recurso propio. Entonces, eso es un empoderamiento per se. Las mujeres se empoderan cuando tienen sus propios recursos que ellas generan. El asunto de la economía feminista pone en el foco el trabajo de cuidados versus la teoría económica conocida,
la tradicional que simplemente te dice hay que generar riqueza, hay que ser una persona que produce. Pero aparte hay que acumularla, ¿no? Sí, si no, pues no. O sea, tú podrías ser una trabajadora, un trabajador asalariado, que este es otro tema con ustedes, las repartidoras, Viri, que no son propiamente un trabajador o trabajador asalariado, porque si no generas tú, entonces no te paga la plataforma. Pero aquí no solo es que generes lana, sino que la acumules. Exacto, y entonces el asunto de cómo trabajan nuestras compañeras en las plataformas digitales, sin tomar en cuenta los aspectos claves de la economía feminista, justo hacen que no generen, y ellas no pueden generar y acumular esta riqueza, ¿sí? Porque viven al día a día, porque mucho de ese recurso que sí ganan se va en el trabajo de cuidados, que no se está tomando en cuenta ahorita, que es algo en lo que ellas también invierten tiempo. Y también invierten recursos económicos que van ganando al día a día. Entonces tienen esa desventaja versus los hombres que sí van teniendo esta oportunidad, como no hacen trabajo de cuidado, igual que el que hacen las mujeres, pues justo de empezar a ahorrar, empezar a tener esta acumulación de la riqueza, como le dices, ¿no? Oye, Oli, pero aparte, esta palabrita que está muy en boga, que tienes toda la razón, que me encantaría que la desfibráramos, que es el de empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento para las mujeres? Y sí, tener tu lana en tu monedero y que tú digas, pues hoy me la voy a gastar en una coquita, o que digas, hoy no la voy a gastar, la voy a ahorrar, eso te da pues un espacio de decisión importante sobre tus recursos. Pero la otra cosa que me parece también que está aquí en la gig economy, en la economía digital, es esto de la flexibilidad, que puede ser un laberinto ahí de autoexplotación. Dale. Explotación, autoexplotación, ¿cómo ves? Pues mira, es que yo sí creo que debido a cómo se empezó a utilizar la palabra empoderamiento, ahí sí va una crítica de mi parte severa a cómo los sistemas de este país desde el punto de vista político empezaron a utilizar y a lucrar con el concepto empoderamiento, a grado tal de que yo cuando doy talleres de empoderamiento de las mujeres, les tengo que empezar diciendo, a ver, aquí no venimos a aprendernos las canciones de la Jenny Rivera. Aquí venimos a un asunto que tiene que ver, exacto, no venimos a eso, venimos a reconocer primero que tenemos derechos, que somos sujetas de derechos, y después a saber cómo ejercerlos y después cómo defenderlos. Ese es el empoderamiento de las mujeres, que una mujer ejerza todos los derechos humanos a los que tiene derecho, sepa defenderlos y también reconocer cuando se les están violando alguno de esos derechos. Y es que yo creo que también tiene que ver con el contexto, ¿no, Oli? O sea, no es lo mismo, no sé, tú nos puedes decir, si has dado, por ejemplo, talleres en el norte del país, en el centro del país y en el sur, ¿cuál es esta idea del empoderamiento de acuerdo al contexto, no? En el norte justo eso, me voy a aprender los corridos duros y contra ellos. Y yo ya no dependo de un hombre y ahora es más, yo soy la que lo sobajo. Entonces tú le tienes que explicar, a ver, nena, eso no es empoderamiento. Eso también es justo voltear la tortilla y hacer lo que por lo que siempre nos hemos quejado nosotras. Entonces, creo que ese es el primer momento, ¿no? En el sur del país sí me pasa muchísimo el asunto de que las mujeres no saben nada. Y que aparte no les interesa, es una palabra que no les hace sentido. Esas mujeres en el sur del país, te estoy hablando de Chiapas, algunas zonas de Yucatán, muchas zonas de Guerrero, pues las mujeres viven en extremas condiciones de pobreza, en donde yo sí creo que estos conceptos no las han tocado, porque son personas muy precarizadas, muy precarizadas, ¿no? Históricamente. Y lo que pasa en el centro del país, en ciudades como el monstruo de la Ciudad de México, pues es que convergen un montononal de cosas que no convergen en otros estados del país. Y aquí la ventaja es que hay muchas colectivas y organizaciones de mujeres jóvenes que están adoptando estos conceptos, justo haciendo crítica de cómo políticamente se utilizaron. Porque es muy bonito que llegue un gobernador, acabo de estar en Querétaro, y el gobernador
en cuanto pisa el escenario, todas las mujeres le gritan, vuelta, 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 papucho. Y yo me acordé del dicho que le gritaban al Peña Nieto, ¿no? Ernesto, no era Ernesto, Enrique. era Enrique, papucho, te quiero en mi colchón y no sé qué tanta cosa. Enrique Papucho, yo te quiero mucho. Una cosa así gritaban las mujeres en su campaña. En su de campaña gobernador, política, ¿no? Sí. A eso me refiero. Aquí igual, y era un evento en conmemoración del 8 de marzo. Entonces, él, toma el micrófono, toma su micrófono y dice, en primera quiero agradecer a mi mamá, la presidenta del DIF, y en segundo lugar, gracias porque aquí veo a 2,000 mujeres empoderadas, que no le piden nada a los hombres. Gracias, Querétaro. Y entonces todas gritaban como si estuviéramos en el concierto de Luis Miguel. Es lo que pensé luego, Luis Miguel en concierto. Entonces, creo que lo utilizan políticamente para distorsionar el concepto de empoderamiento. El concepto político, la esencia política. El espíritu de lo que es el empoderamiento de las mujeres, que es saber identificar, ejercer y defender todos y cada uno de sus derechos humanos. En el asunto de identificar también está no nada más sabérselos de memoria, está reconocer en qué momento me están violentando alguno de esos derechos. Y en este sentido, Viri, a mí me gustaría preguntarte, en el escenario de las conductoras y de las repartidoras, ¿cómo se vive esto que dice Oli? El saberte con derechos, el reconocer que puedes luchar por ellos, o el no tenerlos incluso, porque como decíamos en capítulos anteriores, pues hasta ahorita es que se empiezan a reconocer estos derechos, y tú ahora como lideresa, pues ¿cómo haces este pase de no saberte con derechos a ahora incluso invitar a otras colegas a que se empoderen, a que los reconozcan y a que los defiendan? Está medio raro porque al principio empiezas con, no tengo derechos, soy uno más, o una más bien. Sí. Y cuando menos ves, pues ya estás con tus derechos laborales y te quedas así, pero está bien, o sea, están chingones los derechos laborales, pero no están en la perspectiva de género. En ningún momento el Secretaría del Trabajo quiso hacer una mesa de trabajo con la perspectiva de género. O sea, en ningún momento dijeron, ya está listo, ya no se preocupen ustedes. Y así, pues, ¿por qué? O sea, somos muchas mujeres, aunque somos minoría, al menos el 10% de los que son repartidoras y conductoras somos tal cual. Pero eso no significa que nos tengan que estar silenciando o que un hombre nos tenga que decir cómo tenemos que trabajar o cómo hacerlo. Y es exactamente lo que hizo Secretaría del Trabajo. O sea, no le importó realmente lo que pasaba a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, y cuando le decíamos a los de Secretaría de Mujeres, de Trabajo, haz que las aplicaciones hagan que los clientes bajen por su pedido cuando son edificios. Uh-huh. Porque yo no tengo por qué estar tolerando el estar subiendo 20 pisos o estar recibiendo groserías de vigilantes, de guardias, para poder dejar un pedido. O que me salga un cliente que me quiera violentar, que me quiera golpear, que me quiera estafar, o sea, porque ya me ha pasado esa parte del que me quieran estafar por un pedido. Uh-huh. Pues hay compañeras que les ha pasado que les salen encuerados, que las quieren golpear para poderlas violar, o sea, son situaciones que se pueden evitar perfectamente porque nadie va a salir en calzones afuera por su pedido, ¿no? Uh-huh. A menos a que sea muy atrevido y le valga todo, ¿no? Pero tal cual, o sea, al secretario del Trabajo no le importó eso. Y fíjate que esto es tan interesante porque no es solamente la lucha de derechos en las calles, que sí, ¿no? Cuando nos conglomeramos, cuando vamos en la calle y pedimos justicia, cuando tenemos una marcha, cuando nos manifestamos enfrente de una secretaría, sino también con las autoridades directamente vinculadas a que estos derechos sean vistos y sean ejecutados. Ahora, una cosa es que se lo digamos por ejemplo, a este caso, a la Secretaría del Trabajo o a la Secretaría de las Mujeres, que ya la mencionaste, que también es importante, y saber cuál es su papel para garantizar estos derechos. O sea, a la Secretaría de las Mujeres, ¿qué les toca? Y a la Secretaría del Trabajo, ¿qué le toca? Para que en conjunto
logremos que los derechos de las mujeres trabajadoras, en este caso repartidoras, tengan de verdad un ejercicio real todos los días. No, y además de que, o sea, el reparto para ir a dejar en un departamento está en un limbo. Porque si agarras y le dices, quieres levantar una denuncia al cliente, allá en el MP, aparte de que te dicen, no, pues para qué estás trabajando, se te pasa, tú sabes por lo que vas. O sea, yo no voy a hacer otras cosas que no sea dejar un pedido. Es chamba. Es mi trabajo. Pero que salgan en el MP diciendo esas tonterías de, no, pues eso te pasa porque vas en short, vas en falda, porque vas así, vas acá, o porque pues ya sabes que tú no tienes que estar trabajando de noche, o sea, si nos violentan es porque estamos trabajando de noche. Y además nos agarran y nos dicen, no, pues es que estás afuera del departamento, es parte de su casa, no le puedes levantar denuncia porque pues, está en su casa, está en su derecho de salir como se le pegue la gana. Y yo así, pues, yo en realidad, ninguno de mis familiares los he recibido en calzones, ¿eh? O sea, yo no sé por qué una persona desconocida me tiene que recibir de esta manera. Sí, y yo creo, Oli, en este ejemplo que pone Viri, que ahí va el tema del empoderamiento y de conocer tus derechos para saber cómo exigirlos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo diría, pues sí está en su casa, pero si tú te sientes agredida, ¿es violencia o cómo está? No, pues claro, y a mí me parece que sí hay que celebrar que muchas de nuestras compañeras como Viri, y que Viri a su vez se lo da de rebote a otras de sus compañeras, empiezan justo a cuestionarse y a decir, a ver, espérate, eso no es normal, ni está bien, ni está chido. Entonces sí, ubico que en tu propuesta de ley hay una diferenciación que no me está tomando en cuenta a mí, en mi condición muy particular, y entonces sí, como dijo Viri, no hay perspectiva de género en esta propuesta que me hicieron, porque yo estoy desvalida ante muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría, Oli, Viri, que una ley, una modificación, una norma tenga perspectiva de género y que tenga miras hacia el empoderamiento y la igualdad y a la no discriminación? ¿Qué implicaría que una ley integre, a grosso modo, yo sé que esto es como para el tema de tesis de maestría, pero ¿qué implica esto de la perspectiva de género en las políticas públicas, en las leyes? Pues yo creo que pasa primeramente por un tema de voluntad política, que ya como hemos visto en este país es como que el principal logro, lo más difícil de hacer, sentar a las partes involucradas, en primera, a que reconozcan que falta, en segunda, a qué se van a comprometer cada una, ¿no? Y que finalmente esa voluntad política lleve a crear leyes que incluyan la perspectiva de las mujeres en general y la perspectiva de género en particular, ¿no? O sea, como que esta vivencia muy particular, muy fina de lo que viven las mujeres de los Ubers, las mujeres que hacen toda esta parte de la repartición de los, ¿cómo se dice? De los productos que hay, ¿no? Entonces sí creo. Sí, todas esas cosas, ¿no? Porque hay unas cosas muy finas que ya nos ha comentado mucho Viri y también Nadia, que solamente en lo cotidiano lo sabes. Yo conozco choferas que han abierto la puerta a los clientes y dicen, ay, ¿eres mujer? Y le cierran la puerta y cancelan el viaje, porque es mujer. A una amiga mía que también se dedica a estar en Uber, nada más de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, porque después le da miedo, después le pasa muy seguido, tiene las vestiduras de su coche color rosa. Y entonces ayer un cliente le dice, ay, estás vestida de rosa todo el coche, y yo soy hombre. Y ella le dijo, sí, es mi coche, adelante, no pasa nada. Y que le dijo, no, cancela el viaje, yo no me puedo subir un coche rosa porque soy hombre. Entonces ella estaba muerta de la risa, ¿no? Pero para que te des una idea de esas finezas, de esas minucias, sí, claro, que justo son la diferencia. Y vámonos a un corte, pero con esta reflexión. Miren, colegas, amigas, amigos que nos escuchan en las redes sociales, en la radio, el tema de la igualdad, de la búsqueda de la igualdad de género, de la igualdad sustantiva, no es parecernos a los hombres, no es querer ser un hombre. Las mujeres buscamos construir una identidad propia,
establecer que estamos en este mundo en igualdad, o queremos estar en igualdad de condiciones que todas las personas, y sobre todo que no haya discriminación y que se nos respete como personas en términos generales. Y en términos más amplios, pues que todos los derechos humanos sean para todos, todas, todes, sin discriminación, sin desigualdad, sin clasismo. Esto parece un trecho muy largo de cruzar, pero es tan necesario iniciar desde esto. No me subo al carro porque está todo de rosa, es papi, mami, chavo, chava, súbete, es un transporte público y no pasa nada, el rosa es otro color. Volvemos, nos vamos a un corte. Esto es Las Mujeres Facturan en CIMAC Radio. Síganos en nuestras redes sociales. Regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. No te pierdas todos los miércoles a las 11 de la mañana, Análisis Feminista. Los atentados tan graves contra periodistas. Discutimos los temas más relevantes de la agenda política nacional. Entrevistas, mesas de análisis y reflexión bajo una perspectiva de género. Conducido por Lucía Lagunes Huerta. Usted nos puede dejar un mensaje de voz o enviarnos un mensaje de texto. Escucha su retransmisión los jueves a las 5:30 de la tarde. En Análisis Feminista. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Estamos en Las Mujeres Facturan. No se olviden, por favor, yo soy Wendy Salas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en CIMAC Radio, en Spotify, en YouTube, en X y Facebook, exactamente. Aquí estamos Oli, Viri, una servidora Wendy, y hoy el tema está siendo un poquito más conceptual, a lo mejor un poco más reflexivo, en torno al tema de la economía feminista y cómo esta nueva manera de ver la economía, que no es esta la macroeconomía y esto, cómo nos permite ver esta parte meso y micro de la vida cotidiana de las mujeres, sobre todo de las mujeres que están al interior generando riqueza en la gig economy o economía digital. Y esto me viene otra vez a la mente el tema de la economía de cuidados, Oli. La economía feminista pondera que para que exista todos estos ejercicios de desarrollo económico, digamos, monetario, es necesario que en la vida micro, meso, existan relaciones de cuidados y que eso sostiene el resto de la economía. Esto es una perspectiva que rompe con el hecho de que pues son los entes económicos, ¿no? Que quién sabe quiénes son porque andan por ahí. Son como la nube, nadie sabe quiénes son, pero ahí andan. Son los que manejan y mueven la economía mundial, pero las feministas dicen, perdón, disculpen, vamos a empezar por el empiezo, diría mi abuela, vamos a empezar por el empiezo. Y el empiezo es, ¿quién sostiene la vida cotidiana? ¿Quién lava tu ropa? ¿Quién hace la comida? ¿Quién la genera? ¿Quién la cultiva? ¿Quién cuida a las personas cuando estamos enfermas? Porque no somos inmortales, aunque quisiéramos ser Munra, no somos inmortales. Entonces, ¿cómo se relaciona esta nueva perspectiva de ver la economía con esta también bastante novedosa, digamos, idea del derecho al cuidado? O no la idea, sino ya el derecho al cuidado. El derecho humano al cuidado. Pues es que justo el asunto de la economía feminista es poner el trabajo de cuidados en el centro. Y luego entonces pasa todo un tiempo en donde se empieza a discutir que la economía feminista, basada en el trabajo de cuidados, tiene que asirse
de redes para que se distribuya el trabajo y así se distribuya mejor lo que cada persona gana y aporta a su núcleo, se hace familia, sea cualquier tipo de grupo social, ¿no? Preferentemente en este país estamos hablando que sería de las familias. Y en ese sentido, posicionando el trabajo de cuidados al centro, es como también el trabajo de cuidados, antes de que se reconozca como un derecho humano que tiene muy poquito, el tema de cuidados pasa por toda esta cuestión de análisis económico. Incluso hay gente que empieza a calcular, a ver, si tú tuvieras que salir para pagar quién te cuida cuando te enfermas, ¿cuánto le gastarías? Claro. A trapear, a cocinar, a hacer la limpieza, etcétera, etcétera. Ir por las compras tan solo. ¿Cuánto te cuesta dar para el refresco porque te vayan a traer nada más 2 chunches, ¿no? Se empieza a monetizar. Y ahí entra Viri. Porque ella es la que te lleva la chunche. Exacto, ella es la que hace ese trabajo y se reconoce como un trabajo que, al hablar de trabajo, tiene que ser remunerado. Y entonces el cuidado se monetiza. Y cuando se monetiza es cuando todo el mundo dice, pues es que esto no es natural que lo hicieran las mujeres. Hemos vivido sobreexplotadas toda nuestra vida. ¿Cómo le vamos a hacer para que esto ya no sea así? Y sí pase justo lo que queremos que pase, que se distribuya este trabajo o que nosotros tengamos la oportunidad, según nuestros alcances y sí privilegios de clase, de pagar porque se haga. Uh-huh. Sí, fíjate que ahí un poco hacía la reflexión con respecto al trabajo que hace Viri, porque del reparto. Porque, por ejemplo, cuando tú trabajas en jornadas extenuantes que vives hasta Ecatepec o hasta Chalco, saludos para la banda de Chalco, y que no te pudiste hacer tu comida y entonces cerca de donde tú trabajas te vas a comer una fondita. Y esa fondita hace toda la chamba de ir a comprar, cocinar, preparar, y presentártelo, y luego Viri, porque pues, o sea, tiene su chamba de Viri es ir por yo lo pido en una plataforma y Viri va por esa comida y me la lleva hasta mi espacio para que yo coma. Exacto. Esa supervivencia de comer todos los días por esa mala, ese mal ejercicio de comer 3 veces al día por lo menos y todos los días de la semana, qué horror, pudiéndonos ahorrar 5 comidas. Entonces ahí entra el tema del cuidado extendido. Uh-huh. Yo, por ejemplo, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tú necesitas hablar con alguien porque tienes un problema emocional y ahí sí no tienes ningún problema en decir voy a ir a pagar una terapia porque necesito hablar de mi problema. Pero en el tema del cuidado más íntimo, más sencillo, comillas, guiño, guiño, de comer, uh-huh. Ahí hay una extensión de los cuidados y creo que ahí anda Viri en esa extensión. ¿Ustedes comen 3 veces al día? No, yo a veces como una. Tenemos esa mala costumbre de tener hasta... No, pero pues sí le echamos ganitas, pero... Hasta snacks. Como dicen ahora las nutriólogas, pues cómete unos snacks entre comidas. Y ahí va uno por las chucherías, ¿no? Sí, entonces ahí, por ejemplo, tu trabajo, Viri, es como una extensión de los cuidados. Yo lo estaba reflexionando, pues sí, porque si no existiera Viri, yo de todos modos tendría que salir de mi oficina, ir hasta la fondita y ahora decimos esperar y ahora decimos es que no tengo tiempo ni siquiera de comer, ni siquiera de preparar. Yo sí creo que ese tema del uso del tiempo, de cómo las mujeres estamos rebasadas siempre en nuestro uso del tiempo por todos los compromisos que nos conlleva el día a día, es digno de un programa completo, porque también este discurso que acabas tú de decir es gracias a otras mujeres que están supliendo esas tareas de cuidado, de sostenimiento de la vida, es que yo puedo hacer cosas porque el tiempo, y todas estamos ahogadas en el tiempo, y a todas se nos está cayendo el cabello, o de repente estamos de malas, o de repente esta parte de ejercer el autocuidado se está dejando un montononal de lado, porque creo que también nos estamos creyendo esta onda de que ya no tenemos tiempo. Entonces ahí
esta vorágine que es la vida nos está llevando a orillas muy cañonas, que creo que sí hay que hacer un programa para hablar de eso, porque claro que nos estamos ayudando entre mujeres y tenemos redes, pero también hay personas que, justo como lo decíamos al inicio del programa, en otras latitudes, en otras zonas del país, que no están reconociendo que ejerciendo más el autocuidado puede mejorar mucho su calidad de vida. Y ahí en lo que tú mencionas, yo lo viví mucho. El machismo en otros estados es mucho más fuerte que lo que es en Ciudad de México. Claro. Porque cuando intentamos crear ni una repartidora menos en otros estados, lo primero que decían, no puedo, es que mi esposo no me permite estar en otros grupos de mujeres. Es que no puedo porque tengo que estar trabajando. Y es que no puedo porque, o sea, siempre iba a lo de el esposo y el esposo y el esposo y el esposo. ¿Y me da permiso o no me da permiso? Exacto. ¿No? Oye, Viri, pero ellas ya eran repartidoras. Sí. Y tenían ese pensamiento todavía Exacto. de, bueno, sí quisiera, pero es que no me deja mi esposo. Exacto. Ay, Es lo que te Qué digo, fuerte. de una latitud a otra cambia muchísimo, por eso es ¿estamos que... hablando de dónde, Viri? ¿Del Estado de México? No, en otros estados. ¿Cómo ¿no? cuál? Puede ser hasta Nuevo León, Sí. Jalisco. Completamente de acuerdo. O sea, dices, no, pues a lo mejor y son, como dicen que son hasta otras ciudades de México, que ya no son aparte, pues dicen, no, pues es que mi esposo no me lo permite, yo no tengo otras amigas, yo trabajo y coopero para la familia, también hago las cosas en mi casa. O sea, ellas se multiplican por más. Yo afortunadamente pues, me junté con alguien que sí me ayuda y que sí está conmigo y que me apoya y todo. Pero ya ahí de vez se le salen los micromachismos, pero dice, ay, perdóname, no sabía que estaba pasando esto, gracias por decírmelo, lo voy a cambiar. Afortunadamente me tocó este tipo de personas. Pero hay compañeras que prácticamente están haciendo todo ellas solas, son madres solteras con un esposo. Justo. Porque Es que también esa minucia, o sea, también para mí ese análisis de que son mujeres que nunca asumen que trabajan, que están generando riqueza, que apoyan económicamente, porque dicen, yo ayudo a mi esposo. Y es como lo que sucede cuando el esposo o la pareja le dice a la pareja mujer, ay, pues, ¿en qué te ayudo en la casa, no? Porque tampoco asumen que las responsabilidades del cuidado y la manutención, digamos, el mantenimiento más bien, ¿no? Del buen vivir en el hogar también son su responsabilidad. Y entonces, claro, las mujeres también trasladan al ámbito de lo público, de la generación de la riqueza económica, trasladan el tema de, pues, es que yo nada más le ayudo a mi esposo porque no nos alcanzaba. Y ahí también entraña toda esta parte de cómo la economía feminista es un visor, es como un catalejos y un catacerca, eso existe, un catalejos y un catacerca de esas pequeñas minucias de la vida cotidiana. Justo. Y lo que acaba de decir Viri es muy chévere. O sea, hay micromachismos, sí, esos micromachismos que son como una herencia malvada de generación tras generación que los hombres cargan y que las mujeres también hemos cargado durante mucho tiempo. Pero también están los macromachismos que le hacen a una persona, hombre o mujer, porque no estamos hablando de que solo los hombres son machistas, estamos hablando, por eso, de la perspectiva de género, que también hay muchas mujeres que reproducen esquemas machistas en sus relaciones personales, familiares, laborales, no se diga laborales, ¿verdad? Entonces, estos macromachismos que se trasladan después a nuestras ejercicios cotidianos de relacionamiento. Por ejemplo, esto que dice la colega de Viri en el norte, pues se dan cuenta que no es una condición el tema de la clase. O sea, sí tiene privilegios, por supuesto, pero la clase no implica que tú hagas esto que dijo Oli al principio, que hagas esta reflexión de empoderamiento y que digas, mis derechos o esto no está bien. O sea, cuando tú dices esto no está tan correcto, es porque por ahí alguna ancestra o algún ancestro te está diciendo, hey, tus derechos están siendo sobajados, ¿no? Y en ese sentido, el tema de la economía de cuidados viene a decirnos esto que dice muy bien, que plantea muy bien Viri. No es un tema de mujeres o de hombres, es un tema de sobrevivencia. Si tú aportas económicamente al hogar, también hay un aporte cotidiano que es el del sostenimiento de la vida, ¿no?
Y en ese sentido, Oli, a mí me gustaría como entablar esta relación entre una cosa que es muy interesante, que no siempre se plantea en las plataformas digitales porque parece una economía difusa. Yo hasta ahora no logro entender qué sucede en la estratosfera, pero hay una cosa que también, un concepto muy importante, que es el techo de cristal. Y el techo de cristal, cuando hablamos, por ejemplo, de trabajos o espacios de poder, pues es como muy evidente, porque tú sabes que hay ciertos estratos o ciertas formas en las que tú puedes acceder o no a otra posición económica, a otra posición de poder. Pero en la gig economy es tan difuso, y más en el trabajo de Viri y de las colegas conductoras, porque te desconectas, ya no eres nadie, te conectas, ya eres otra vez. Sí, ¿Qué sucede? ¿En qué momento voy a subir o ascender de puesto? ¿O cómo es, Viri? De hecho, ni conectadas somos trabajadoras. O sea, somos trabajadoras en el momento que tenemos pedido. Hasta ese momento Hasta lo ese entregas. momento. Y lo termino de entregar. No importa. Si estás Sí, es que, conectado, no importa. tal cual, al secretario de Trabajo dijo, ¿qué crees? Te dice que IMSS te doy seguro social, pero ¿qué crees? Solamente cuando tengas pedido, te llega un pedido, lo aceptes y lo vayas a entregar y lo finalices. O sea, hasta ahí eres trabajador. El estatus de trabajadores, mientras tengas lo de otros, cuando lo entregas, por ejemplo, su pedido, sus snacks, no sé. Hasta ahí yo soy trabajadora. El tiempo que no haces esa entrega, no eres trabajador y no se te toma como tal, como ese tiempo. Sí, a mí Guau. me pasa, o sea, lo que afortunadamente van a decir, muchos me lo han dicho, es que seguramente tú eres una lamebotas de las aplicaciones. Y le digo, no, porque mira, lo que hace el secretario del Trabajo con Seguridad Social es hasta que yo tenga el pedido y lo acepte, hasta que yo lo finalice. La aplicación tiene un seguro privado que es hasta que yo tengo el pedido, lo que cubre es ir por el pedido al restaurante, en lo que espero, lo que voy de camino al cliente. Y además con el cliente, ya le ha pasado, por ejemplo, a unas compañeras, no me acuerdo si fue compañero, que lo mordió un perro. En el trayecto. Ella con el cliente no sabe no se acuerda si fue, o más bien, yo soy la que no se acuerda, si fue que el perro vio al compañero, lo mordió y ahí quedó Bueno, el chiste es de que un accidente con un perro. Exacto, el chiste fue que el perro lo mordió, era del cliente. Y la aseguradora del repartidor pues, se hizo cargo de todos los daños del repartidor, porque ahí ya no hay nadie quien lo cubra. Y wow, estamos hablando de esquemas de trabajo bastante, no sé si decirlo flexible, no sé si esa es la palabra. Es que yo sí creo que quisieron vender esto como una flexibilidad laboral que se te traducía en privilegios y en fortuna desde el punto de vista de que tú utilizabas tu tiempo como querías. Esa es la venta que dan en el papelito. El tema es que atrás de esto, en la práctica, que es lo que siempre estamos tratando de visibilizar en este espacio, ya en la práctica es una jodidez. Ya en la práctica, ni siquiera eso, ya es una cuestión de en qué momento tú generas horas de trabajo para que tengas acceso a un crédito de Infonavit o para una vivienda, o para cosas más elementales. Eso ahí te lo cambio, Lee. Lo que uno dice, no, pues a lo mejor y te tardas 10 minutos en hacer el pedido. No, porque luego te tardas en lo que llegas al restaurante, te tardas entre 5 y 10 minutos, depende de la lejanía. Hasta más. Y luego son el que estar esperando al restaurante en que te entregue el pedido. Y son como 40, 50 minutos, 2 horas. Nada más para esperar un pedido. O sea, y ahí es cuando dices, oye, pero ¿dónde están mis horas para yo hacer mi retribución al Infonavit? Pues ahí está la retribución, porque, o sea, todo ese tiempo que haces el pedido y en lo que te espera, el cliente te sale por el pedido, porque luego no se tardan 5 minutos. Claro. O sea, son 20 minutos para ir a dejarlo en un edificio. 20, 30 minutos. Porque tienen que buscar, hay que encontrar un vigilante, porque tienen que seguir a la repartidora, no vaya a ser que me robe algo o que le vaya a hacer algún daño al cliente.
Sí, fíjense que esto que dice Viri es tan importante porque ustedes cuando utilizan una aplicación para solicitar un comida, digamos, vamos a hablar de comida, la aplicación te dice, bueno, tu entrega va a durar más o menos 30 minutos. Y tú dices, no, es mucho, ¿no? Siempre se te hace mucho, pero tú no te das cuenta, no llegas a hacer este análisis tan exhaustivo como lo hace Viri, de que esta persona que te va a ir a entregar el pedido tiene que pasar por una serie de vicisitudes, y que no le estás pagando esas vicisitudes, le estás pagando la aplicación ya cobra por el uso de la aplicación y eso se lo disminuye al pago de la persona repartidora. Y entonces en ese sentido, pues obviamente el techo de cristal, regreso al tema del techo de cristal, pues se vuelve un techo de cristal como de cristal de edificio neoyorquino, o sea, así gruesotote, aunque esté transparente. Y me parece que regresamos con ese tema del techo de cristal y otro tema buenísimo que es el piso fangoso de las relaciones laborales y sobre todo en temas de economía digital, reparto y delivery y ahora ya me doy cuenta que ya no le puedo llamar conducción o choferear, sino que ya tiene un nombre que significa movilidad en la ciudad, que es esto, hacer choferear tu propio auto. Regresamos, muchas gracias, esto es Las Mujeres Facturan, síguenos en CIMAC Radio y regresamos. Las Consti MX Feministas y CIMAC Radio traen para ti Gafas Violetas, Miradas Feministas, el espacio para hablar de política nacional con perspectiva de género. Acompáñanos los martes a las 11 de la mañana, retransmisión los jueves a las 6:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Toma nota, seguimos reflexionando y construyendo la narrativa digital feminista. Estamos en Las Mujeres Facturan. Continuamos. Ya regresamos, estamos en Las Mujeres Facturan, un podcast feminista en donde hablamos de economía digital y sobre todo enfocado a las necesidades de hablar de economía feminista, de economía de cuidados. Y hoy tenemos un tema muy importante que es precisamente cómo se vincula la economía feminista y la economía de cuidados a la nueva economía. No sé si es tan nueva, ¿verdad, Oli? La gig economy, en donde estamos involucrados todos y todas. Ya lo decíamos en otros episodios, que decíamos que hubo un boom, hubo una explotación de la utilización de plataformas digitales para la compra, venta e intercambio de productos, y ahora pues ya estamos todos y todas inmersos, ¿no? ¿Quién no ha comprado y quién no ha vendido en redes y en plataformas digitales? Uh-huh. Y precisamente por eso yo encuentro que hay como varios retos del sistema de cuidados en un país donde la tradición repite un esquema. Impone que es un trabajo de las mujeres, sumado a esta nueva manera de generar riqueza, que es mediante el reparto y mediante la conducción de vehículos, que ahora se le llama movilidad en la ciudad. ¿Cómo le vamos a hacer, Oli? Porque aquí también en el podcast tratamos de construir estos caminos para transitar hacia situaciones menos adversas, menos clasistas. Desaparecerlo es nuestro propósito, pero transitar hacia estas nuevas maneras de relacionarnos con la economía, con la riqueza. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque esta tradición, ¿cómo transitar? ¿Qué hacer? ¿Qué necesitamos? ¿Con quién necesitamos platicar y sentarnos para que no solo seamos vistas como las reproductoras de estos esquemas que sí nos exigen generar riqueza económica, pero nos siguen exigiendo quedarnos en casa para los cuidados?
Pues es que yo creo que ahí sí es una estrategia multiactor que tiene justo que estructurarse según la temática y a lo que tú le quieras dar sentido. Y ahí, por ejemplo, yo reconozco en los movimientos sociales un montonal de estrategias que en todo momento han tenido su granito de arena en justo visibilizar en primera las desigualdades que como mujeres tenemos y en segundo lugar de generar el acceso a derechos. Entonces ese ha sido como que el transitar de los movimientos sociales feministas en este país, de primero visibilizar, después de sensibilizar y después de transformar. Y en ese sentido, en este tema que nos convoca ahora, sí veo que ya hay una cuestión de visibilización de que es diferente una mujer trabajando en plataformas digitales, produciendo y reproduciendo la vida, porque entra todo este análisis del trabajo de cuidados. Como sea, lo llegamos a hacer después de todo el día de trabajo, llegamos a generar cuidado, a que nos cuiden y autocuidarnos. Entonces, eso sigue pasando todos los días. Y en ese sentido, en esto que nos convoca, creo que ya las chicas hicieron un buen trabajo de organización, de juntarse para visibilizar, para organizarse y ya después para transformar. Lo primero que tiene que transformar este tema es el asunto de lo individual. De justo como decía Viri, yo ya elegí a un compañero que pues sí tiene micromachismos, pero ya no estoy reproduciendo el estar con una persona que me violenta, que me transgrede, que no me apoya en ningún momento. Entonces ahí vamos avanzando. Las mujeres ya nos dimos cuenta de muchas cosas justo por generar estas redes tan chidas que tenemos en todo momento. Y yo sí celebro eso y creo que es lo más importante en este momento histórico de todos los movimientos de mujeres jóvenes, que las chavas ya se dieron cuenta y aunque no se den cuenta tienen una red de apoyo que justo paulatinamente les va a enseñar eso y eso es lo más importante. O sea, para mí como que esa parte es la crucial. Y ya lo segundo es la estrategia política. Y ahí sí creo que todas las mujeres que ya tenemos más camino andado podemos acompañar. ¿Cómo estas mujeres van a seguir generando más derechos? Disminuir las brechas, las desigualdades, para que justo su trabajo se reconozca y sobre todo sea igual al que tienen los hombres, ¿no? Y pues es que fíjate que en ese sentido el primer trecho que dices que es el personal, pues está complejito, ¿no? Porque tiene que ver con autocuidado y como bien lo dijiste desde el principio, el tema del autocuidado pues está como, ay, otro día porque tengo que cuidar a mi familia, tengo que cuidar mi trabajo, a mi jefe, a mi jefa, que no se vaya a enojar mi jefa de que llegué tarde porque fui a dejar al niño al kinder, no sé, o sea, estás cuidando todo, mucha gente y el autocuidado tiene que ver con esto, con ir caminando esa brecha de la desigualdad y de la violencia e irla cerrando y ya no regresar atrás. La que estás diciendo ahorita del complejo de políticas públicas y de conciencia de las personas tomadoras de decisiones, ese me parece que de pronto reluce como algo muy también de sectores. Y desde el principio dijimos, no, aquí no son sectores, aquí o todos y todas juntos, o nadie avanza. Y parece que fueran como la lucha de las repartidoras, la lucha de las feministas por el aborto, la lucha de las feministas por mejores condiciones laborales en, no sé, en la fábrica fulana, ¿no? Y no, o sea, porque si no juntamos que todo eso tiene que ver con derechos humanos. Y justo también tiene que ver con la desarticulación, pues, o sea, de lo que tú, o lo que yo entiendo que tú estás ahorita exponiendo, es una crítica a que este sistema, como movimientos sociales, ya está logrando lo que decía Maquiavelo, divide y vencerás. Porque claro que deberíamos de seguir teniendo encuentros nacionales feministas. Yo desde aquí invito a todas las feministas históricas, a todos los colectivos de mujeres feministas súper jóvenes, a todas las diversidades que hay de mujeres en este mundo, a que nos sigamos organizando en encuentros nacionales. Nos hacen falta. Para mí, pavorosamente hablando, la realidad está tan cañona que lo único que nos sigue juntando a todas es que nos siguen matando. Seamos quien seamos.
Entonces, sí traemos agendas diferentes, sí no queremos meter ciertas agendas porque obstaculizan o borran por lo que yo vengo luchando toda mi vida, pero hay que hacerlo. Entonces, sí creo que es importante decirlo. Hay una desarticulación del movimiento feminista por agendas particulares, por agendas coyunturales bien específicas, que justo está haciendo eso, que cada quien nada más esté viendo para su santo. Ya no hay apoyo económico para las organizaciones feministas o sociales de este país. Las ONGs están ahogadas, estamos ahogadas, entonces eso también lastima el movimiento social per se. Y entonces todas las que estamos aquí sentadas tenemos más de un empleo. Tenemos que hacer otras cosas porque no nos alcanza con lo que nos dan en lo que es nuestra pasión, nuestro interés, el levantarse todos los días, porque en estas chambas lo que yo sí creo que todas tenemos como orgullo generalizado es, estamos cambiando el chip. Algo estamos moviendo y se está transformando la vida. Entonces empiezas a amar tantísimo tu trabajo que cuando te das cuenta que no te alcanza con eso que percibes económicamente en ese trabajo, es como te tienes que salir. Y todas hemos estado, como dijiste al principio de este segmento, vendiendo en algún momento en las plataformas digitales. Todas nos hemos metido al Facebook, al Marketplace, a vender o a truequear algo, ¿sí? O sea, yo te doy esta ropa, tú véndeme esta plantita, o yo he hecho eso por comida. Como soy la señora de las plantas, ¿no? Yo sí truequeo estas plantitas, estos 3 arbolitos, quiero 3 litros de leche. 2, plantita de las suculentas, así por una lata de atún, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces todas hemos hecho eso y creo que este momento y este espacio también tiene que convocar a eso. Vamos a tener que seguirnos juntando como mujeres porque hay sinergias que siguen ahí. La violencia, el asunto que nos siguen matando nos está pasando a todas. Y para mí es algo que sí tiene que generar otra vez juntarnos, reconocernos y pues si hay que hacer terapia de abrazos y decir, ay, yo quiero dar un abrazo a Simac porque quién sabe qué me dijo el otro día, pues vamos y se lo damos, pero pues ya cerramos, porque creo que es una estrategia hasta política en esta coyuntura que estén así de fuertes las desarticulaciones al movimiento feminista de este país, ¿no? Sí, y hay un impacto importante en la salud mental, en la salud social. Muy poca gente ha escuchado esto de la salud social, pero de verdad hay comunidades que no se ven, o sea, tú puedes vivir en la misma colonia y no te ves, no te saludas, o sea, ¿por qué? Porque tus jornadas son extenuantes y entonces empiezas desde muy temprano y te vas a la chamba y regresas y no le hablas a nadie porque lo que quieres es llegar a dormir. Y el relacionamiento social se va desfibrando. Yo ahora ya utilizo la palabra desfibrar porque es como que no lo notas, parece que está completa la cuerda, pero no es cierto, se desfibra porque hay un desgaste de que no hay convivencia social y entonces no conoces a la otredad y eso genera en muchas ocasiones pues la descomposición. No me gusta la palabra descomposición, más bien como el poco acercamiento y el poco conocimiento de la otredad. Justo, ya que reconociendo también esta parte, ¿no? Que por eso yo creo que es tan importante que esté aquí Viri con nosotras, de justo evidenciar que el otro, la otra, en este caso, tiene y percibe una realidad muy diferente a la que nosotros percibimos. Exacto. Entonces eso también te acerca a otras realidades y te quita muchos de estos fantasmas que nos impone el capitalismo, compañeras. Y una imposición siempre que va sine qua non con el asunto capitalista es el clasismo, es el racismo, es todas estas cosas, ¿no? Pero más allá de eso, la cuestión del individualismo exacerbado en el que nos mete esta vorágine de tienes que producir porque tienes que vivir aunque sea el día a día. Entonces, reconocer estas otredades a estas compañeras que sí se están saliendo a rifar, que sí se están saliendo a todo lo que tiene que ver con vivir en carne propia todas estas coyunturas y todas estas aventuras que pasan en el día a día, creo que son súper importantes porque ahí genera sinergias. Por eso para mí es tan importante que nos sigamos reuniendo. Ahí en lo que mencionas, muchos confundimos la parte de ganar menos
porque eres mujer. O sea, aquí en las plataformas digitales se confunde demasiado tú ganas menos porque eres mujer, simplemente por eso. Pero en realidad lo que pasa es que las mujeres están en la parte de los cuidados a comparación de un hombre. Y más si son unas mujeres, son madres solteras. Porque cuando son madres solteras y llevan a sus criaturas a trabajar, ay, ¿por qué los pones en riesgo? ¿Pero por qué? ¿Qué madre tan irresponsable que piensa en el niño? ¿Pero qué tal cuando es un hombre, un papá soltero? Ay, los aplauden, ¡bravo! Entonces, ahí sí, claro, es el asunto de el sexismo tan pavoroso que vivimos las mujeres en este país, ¿no? Sí. Y es preocupante porque dicen, no, pues la mujer, pues es más fácil que las dejen a ellas con un hijo a que un hombre. Ah, sí, claro. O sea, eso también está súper estudiado. O sea, sí, lo que dicen, no, pues es que la mujer lo abandonó y es una pinche hija, no sé qué, y bla, bla, bla. Bien, comentarios bien machistas, así, bien retrógradas, violentos. Pero la mayoría. Sí. Históricamente los hombres nunca han abandonado a sus hijos y sus responsabilidades familiares, ¿no? Sí, no, pero bueno, o sea, entonces todos estos conceptos yo sí creo que en estos espacios son importantes de colocarse. Hace rato que nos íbamos al corte, decías, ¿qué tanto podemos visibilizar en todas estas temáticas de la gig economy, de las plataformas digitales, de las mujeres trabajando para las empresas repartiendo productos, este asunto del techo de cristal o el tema que tiene que ver con el piso fangoso o lodoso, ¿no? Pues claro que también lo ves. Viri en el segmento anterior ya nos venía platicando, ¿no? Pues a mí nada más se me toma determinado tiempo para contabilizar lo que es mi trabajo como tal, y entonces hablar, por ejemplo, de un ascenso, de yo puedo ir subiendo en este trabajo, está cañón. Como con qué elementos una como mujer dedicándose a las plataformas, de repente tú dices, puedo ascender, puedo tener un mejor empleo, mi trabajo puede ser mejor. No, aquí lo que se te exacerba es, trabaja más horas y así es como ganas más. Y entonces eso es el piso fangoso. ¿O ese es el techo? No, o ambos, cristal, o ambos fíjate, juntos. No. El techo de cristal, por definición, es cuando una mujer ya no puede ascender más, aunque le dice todo el mundo que tú puedes, y claro que se puede. Pero hay algo, y es donde... No va por ahí, Gwen, va por el asunto de, yo estoy trabajando X empresa, y en esa empresa me dicen, tú puedes ser la directora, pero hay un techo de cristal que tiene que ver con todas estas creencias machistas, que ya ustedes comentaron, que nunca va a hacer que yo en realidad sea la directora. O sea, ese es el obstáculos en la carrera. Exacto, de que es que tú eres mamá, ahorita no te toca, aguántate, ¿no? Es que no, tú no tienes tiempo porque estás lactando. Exacto, estás bien chava o estás embarazada, o es que ya eres grande. Eso es el techo de cristal, no dejarte subir por las creencias machistas. Pero aparentemente sí está. Eso es de cristal, tú tienes acceso y hay igualdad, por eso es un techo de cristal, es transparente, es esa barrera transparente ideológica, ¿de acuerdo? Y en el piso lodoso o fangoso es el asunto no de que te digan puedes crecer, sino de que hay algo que te amarra al piso, que finalmente es lo que nunca te va a dejar crecer. Sí, pues entonces, si es fangoso, en lugar de subir te hunde. Sí, o te deja pegado ahí. Entonces ahí de facto se te dice, en tu trabajo tú nada más vas a poder ser repartidora de restaurantes, porque si quieres ser de otra cosa, pues nomás no, vete a otro lado. O incluso dentro de la misma plataforma digital, hace unos días, ya tenemos que cerrar este tema que está tan buenísimo, pero bueno, hace unos días el Financiero publicó unos datos que Didi le dio, porque la fuente es Didi, respecto a la cantidad de mujeres que ingresaron ahora en el reparto de 2024 a la fecha. Y pues Didi exacerba esta noticia, y ojalá un día puedan estar aquí también los colegas de Didi, de que son muchísimo más mujeres las que han accedido a ser repartidoras que conductoras, que hay muchísimas más mujeres. Y a esto le llaman que está cerrando un poco como la brecha laboral.
A mí me gustaría que en la siguiente etapa en el siguiente episodio lo platicáramos bien, porque a mí me parece que va más por el piso fangoso y el techo de cristal, porque no puedes aspirar a ser ejecutiva de Didi siendo repartidora, ¿me explico? Y eso también es un tema clasista, y lo tengo que decir, porque si tú ves quiénes son los ejecutivos de Didi y de estas plataformas, pues perdón, pero estudiaron que no sé qué universidad de Estados Unidos y hablan 4 idiomas y ojalá que nos acepten la invitación, porque ya los hemos estado invitando. Sí, así les invitamos a que vengan, a que pero sí vengan, ojalá que tengan tiempo de venir. Entonces, para mí es muy importante que pongamos este tema del techo de cristal y el piso fangoso, porque sí, las mujeres sí aspiramos a mejores espacios laborales, sí aspiramos a mejores ingresos. Yo quisiera dejar aquí un poco la reflexión y con eso nos vamos a ir, ni modo, se fue como agua. Muchas gracias. El impacto de que las mujeres ingresemos a la gig economy desde esta óptica de repartidoras y conductoras, parece que aporta una posibilidad de pensar que no solo es trabajar y ganar dinero, sino también manejar tu tiempo, acomodarlo, tal vez se puede convertir en tu aliada en ese sentido. Pero en otros casos, a lo mejor en donde hay familia que cuidar, a una enferma o enfermo que cuidar, o etcétera, se convierte en la aliada de la desigualdad, de la inequidad o incluso de la precarización económica de las mujeres, porque esto puede parecer un espejismo, pero aquella persona que no tiene una bicicleta o no tiene un auto que es propio, no sé si las ganancias son las mismas que cuando solo te empleas como la que conduce, porque hay muchos temas ahí implicados que son incluso de seguridad del vehículo, de seguridad de tu bici, de tu propia seguridad. Esto fue Las Mujeres Facturan, pero antes de irnos me gustaría que se despidieran Viri, Oli, rápidamente un mensaje final de este gran episodio. Pues ojalá que nos podamos ver la siguiente semana y escuchar. Nosotros nos vemos, Viri. Pero bueno, gracias por habernos acompañado y ojalá que ya podamos tener a las invitadas e invitados que espero nos digan que sí para el próximo capítulo. Esperemos que sí. Viri. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado una vez más y habernos prestado atención. Y pues estamos más que animadas para seguir con esto. Tengan muy bonito día. Muchas gracias, yo soy Wendy Salas, esto fue Las Mujeres Facturan. Nos vemos el próximo viernes. Chao, bye. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.